Mis hijastros me dijeron que no era su papá de verdad, así que dejé de actuar como uno. No les pagué más sus lujos, tomé mi camión y me fui. Ahora me suplican que regrese. Muy bien, Reddit. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así, pero después de pasar las últimas 3 horas leyendo historias sobre padrastros a los que la vida les salió mal, pensé que quizá contar la mía podría ayudar a algún pobre desgraciado a no terminar pasando por lo mismo que yo. Así que prepárense, porque esta historia es un viaje. Me llamo Brandon, tengo 41 años y he trabajado como camionero desde los 23. Empecé sin nada más que una licencia comercial y el sueño de algún día tener mi propio camión. Me rompí el lomo trabajando. Prácticamente vivía dentro de ese vehículo. Ahorré cada centavo que pude hasta que finalmente logré comprar mi propio camión, un Peterbilt. Y honestamente, las cosas me iban bastante bien, tenía rutas fijas, clientes estables e incluso había conseguido reunir unos buenos ahorros. No tenía esposa ni hijos, solo estábamos mi perro Duke y yo, viviendo la vida en la carretera. No era millonario ni mucho menos, pero tenía todo bajo control, ¿saben? El camión era mío, tenía un pequeño apartamento que casi nunca usaba y suficiente dinero extra como para darme el lujo de comer un buen filete de vez en cuando. Nada mal para alguien que creció en un parque de casas rodantes sin absolutamente nada. Pero primero tienen que entender cómo empezó todo este desastre. Era el año 2006 y yo estaba en PetSmart comprando comida para Duke, mi perro mestizo. Un jueves cualquiera por la tarde, nada fuera de lo normal. Duke era uno de esos perros enormes y adorables que llaman la atención apenas entran a un lugar. Lo había rescatado un año antes y probablemente, fue la mejor decisión que tomé en toda mi vida. Aunque, siendo sinceros, también es prácticamente la única buena decisión en toda esta historia, jaja. Estaba comparando precios de comida para perros, que por cierto, está absurdamente cara, cuando un niño terminó estampándose contra mis piernas a toda velocidad. Venía corriendo como si lo estuvieran persiguiendo. Duke, siendo el gigante gentil que era, empezó a mover la cola como loco. El niño, Adrián, tendría unos 4 o 5 años. Era pura energía sin frenos, ya saben el tipo. Llevaba una camiseta de Spider-Man que claramente había visto días mejores y sostenía un carrito de juguete con el que, por la emoción que tenía, parecía dispuesto a competir contra mi perro en una carrera. Detrás de él apareció una mujer empujando un cochecito con un bebé dentro. Y honestamente, tenía la cara de una mujer cansada de pelear con la vida todos los días. Esa era Bianca, y la bebé era Serena. Bianca tenía el aspecto de una madre completamente agotada, de esas que uno ve en las películas intentando mantener todo bajo control mientras sienten que están a punto de derrumbarse por cualquier pequeño problema. Tenía ojeras marcadas, el cabello recogido de cualquier manera y una expresión de cansancio constante, toda la imagen completa. Ayudé a Adrián a levantarse mientras el niño seguía muerto de risa porque Duke le estaba dando los besos más babosos del planeta. Bianca empezó a disculparse de inmediato. Lo siento muchísimo, hoy está demasiado hiperactivo. Adrián, pídele perdón al señor. Pero yo solo me reía porque, honestamente, era la emoción más grande que había tenido en toda la semana. Ser camionero significa pasar demasiadas horas solo en la carretera, así que el ataque aleatorio de un niño terminó siendo un cambio de ritmo bastante bienvenido. Resultó que estaban ahí porque Adrián llevaba días rogándole a Bianca que le comprara una serpiente como mascota. Según ella, eso no iba a pasar ni de chiste. Y Serena, aparentemente, necesitaba ir a ver los peces o se negaría a dormir la siesta. Así que terminamos conversando. Ya saben cómo funciona eso, hablar de cualquier tontería mientras un niño hiperactivo intenta convencer a tu perro de convertirse en su nuevo mejor amigo. Fue entonces cuando noté un pin del cuerpo de marines en el bolso de Bianca, uno de esos que usan las viudas de militares caídos. No dije nada al principio, pero hombre, eso explicaba muchas cosas. Más adelante descubrí que su esposo, Connor, había muerto en Afganistán aproximadamente un año antes. Era uno de esos héroes de verdad, estrella de bronce y todo lo demás. Había dejado atrás a un niño de 4 años que apenas podía recordarlo y a una bebé que jamás tendría la oportunidad de conocerlo. Y no voy a fingir que no noté que Bianca era atractiva, porque sí lo era. Pero eso no fue lo que realmente me atrapó. Fue verla esforzándose tanto por mantener a flote a su familia. Como cuando Adrián preguntó si la serpiente podía dormir en el cuarto de papá y su voz se quebró apenas un segundo antes de responderle que no. O la forma en que contó cuidadosamente las monedas exactas para comprar unas golosinas para perro, porque era evidente que el dinero apenas les alcanzaba. Y luego estaba Duke. Ese perro terminó de convencerme por completo. Duke normalmente tardaba muchísimo en tomarle confianza a la gente, pero con Adrián fue diferente desde el primer instante. Dejaba que el niño se le subiera encima, lo abrazara y jugara con él como si fuera un enorme peluche. Incluso Serena, desde su cochecito, soltaba carcajadas cada vez que Duke le lamía suavemente la mano.
Bianca hasta bromeó diciendo que era la primera vez en meses que veía a Serena sonreírle a un extraño. Y ahí fue cuando hice algo probablemente un poco tonto. Les ofrecí caminar conmigo y con Duque por la tienda mientras seguían mirando mascotas que claramente no iban a comprar. Bianca se mantuvo firme con lo de la serpiente y menos mal que fue así. Adrián estaba feliz de la vida sosteniendo la correa de Duque, conmigo caminando justo al lado, por supuesto, y por primera vez desde que la había conocido, Bianca realmente pareció relajarse un poco. Al final terminamos intercambiando números para sacar a pasear a los perros algún día, aunque ella lo dijo medio en broma. Pero creo que los dos sabíamos perfectamente lo que estaba pasando. Y ahora, mirando hacia atrás mientras estoy sentado en mi camión con el hocico canoso de Duque apoyado en mi regazo, a veces me pregunto si él ya lo sabía desde el principio. Ese perro siempre fue más inteligente que yo. Quiso a esos niños desde el primer momento, pero cada vez que Bianca estaba cerca tenía una actitud distinta. No gruñía ni actuaba agresivo, simplemente permanecía atento, observando, como si estuviera esperando algo. Debí haberle prestado más atención a eso. Pero ya saben cómo es esto, uno siempre entiende las cosas cuando ya es demasiado tarde y todo se vino abajo. Supongo que ni siquiera tu perro puede salvarte de tus propias decisiones estúpidas, aunque lo intente. En fin, esos primeros meses después de conocer a Bianca se puede decir que fueron normales. Todo empezó con aquellos paseos que habíamos mencionado. Yo llevaba a Duque a un pequeño parque cerca del complejo de apartamentos donde vivía Bianca, y Adrián literalmente vibraba de emoción cada vez que nos veía llegar en el camión. Y por cierto, al niño le fascinaba mi vehículo. Él estaba convencido de que yo manejaba un camión monstruo. Para mí era solo un Peterbilt normal, pero intenta explicarle eso a un niño de 4 años, jaja. Y ahí fue donde cometí mi primer gran error. Empecé a modificar mis rutas para pasar más tiempo en casa. Cualquier camionero que lea esto sabe que eso es prácticamente como tirar dinero por la ventana. Pero ahí estaba yo, rechazando viajes largos y mejor pagados para aceptar rutas locales solo por poder asistir a cosas como los partidos de béisbol infantil de Adrián o las citas médicas de Serena. Bianca estaba atravesando problemas económicos bastante serios. Nunca pedí ayuda directamente, pero era imposible no darse cuenta. El apartamento siempre estaba helado en invierno porque intentaba ahorrar en calefacción, y a los niños ya les quedaba pequeña gran parte de la ropa que usaban. Una vez noté que los zapatos de Adrián literalmente estaban pegados con cinta adhesiva. Así que intervine. ¿Qué otra cosa se suponía que hiciera? Le compré unos zapatos nuevos, de esos que tienen luces en la suela. El niño se puso a llorar de la emoción cuando se los di. Honestamente, eso me partió el corazón. Después de eso empecé a dejar bolsas extra de comida y víveres en la cocina cada vez que iba a visitarlos, haciendo como si se me hubieran olvidado allí por accidente. Bianca intentó negarse al principio, pero es difícil seguir diciendo que no cuando un niño está saltando de felicidad porque tiene sus primeros zapatos nuevos en meses y además puede comer cosas que antes eran un lujo para ellos. Y después de eso, nuestra relación se volvió seria bastante rápido. Empecé a quedarme a dormir cada vez más seguido y a Duque le encantaba toda la situación. Tenía 2 niños con quienes jugar y un lugar nuevo que explorar. Yo regresaba de las rutas cortas y ahí estaban todos esperándome. Hasta Serena empezó a tomarme cariño. Pasó de llorar cada vez que me acercaba a exigirme cuentos antes de dormir. La primera vez que Adrián me llamó papá, yo estaba debajo del camión haciéndole mantenimiento. El niño observaba todo lo que hacía y me alcanzaba herramientas, casi siempre las equivocadas, pero bueno, estaba haciendo el intento. En un momento se me cayó una llave inglesa sobre el dedo y solté una palabrota. Adrián se echó a reír y dijo: «Papá, dijiste una mala palabra». Así con toda naturalidad. Como si me hubiera llamado así toda la vida. Por fuera intenté actuar tranquilo, pero por dentro sentí algo difícil de explicar. Fue como si una sensación cálida me apretara el pecho de golpe. Y sinceramente, fue una de las mejores sensaciones que había tenido en mucho tiempo. Ese mismo fin de semana fui y me compré una de esas tazas que dicen el mejor papá del mundo. Sí, bastante tonto. Todavía la llevo conmigo en el camión. Nunca he podido tirarla. Bianca y yo nos casamos aproximadamente un año después de conocernos. Nada elegante. Fue una boda sencilla en el juzgado porque yo tenía una entrega esa misma tarde. Aunque, siendo honestos, ella tampoco quería nada grande. Decía que su primera boda ya había tenido suficiente espectáculo para toda una vida. Pero yo estaba demasiado ocupado jugando a ser Superman como para notar cualquier señal de alarma. Después conseguimos una casa más grande, una de esas bonitas, con suficiente patio para que Duque y los niños pudieran correr tranquilos. También abrí fondos universitarios separados para Adrián y Serena, ambos a mi nombre. Gracias a Dios que hice eso. Me rompí el lomo trabajando para darles todo lo que necesitaban y gran parte de lo que querían. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Otros camioneros solían burlarse de mí.
Decían que me estaba ablandando por rechazar las mejores rutas y salir corriendo para asistir a recitales de danza o reuniones de padres en la escuela. Pero yo estaba orgulloso de eso. Orgulloso de que Serena me hiciera videollamadas para enseñarme sus proyectos de arte. Orgulloso de que Adrián quisiera aprender de motores conmigo. Y orgulloso cuando otros padres, en los eventos escolares, me decían que yo era un padre increíble. Duque también estaba viviendo su mejor vida. Tenía su lugar fijo en el sofá, algo que Bianca odiaba, aunque terminaba soportándolo, y seguía a los niños a todas partes. Incluso tenía sus citas de juego con los perros de los vecinos. Pero nunca llegó a encariñarse por completo con Bianca. No era agresivo ni nada parecido, simplemente mantenía cierta distancia con ella. No aceptaba golosinas de su mano y jamás se acurrucaba a su lado como se hacía con los niños. Debía haber prestado atención a eso. Con el tiempo también empecé a notar pequeñas cosas en Bianca. La forma en que me presentaba como el padrastro de los niños en vez de decir que era su esposo. Como mantenía una foto de Connor en su mesa de noche, pero nunca puso una de nuestra boda. O la manera en que hablaba de Connor con cualquiera dispuesto a escuchar, el marine valiente, el héroe y el padre perfecto. Pero si alguien preguntaba a qué me dedicaba yo, cambiaba de tema enseguida. Aún así, los niños parecían felices. La casa estaba pagada y yo creía que por fin tenía una familia de verdad. Duque tenía a sus humanos y yo sentía que finalmente pertenecía a algún lugar. La vida parecía buena. Ahora bien, ¿recuerdan cuando dije que Adrián era ese niño adorable que pensaba que mi camión era lo más increíble del planeta? Bueno, los adolescentes son una historia completamente diferente. Todo empezó a cambiar cuando cumplió 17 años. La primera vez que sentí que algo estaba realmente mal fue después de regresar de una ruta de 3 días. Me había matado manejando para llegar a tiempo a uno de sus partidos de fútbol americano. Incluso rechacé un viaje mucho mejor pagado solo para poder estar ahí. Entré por la puerta, Duque vino corriendo a recibirme como siempre y entonces escuché a Adrián hablando con unos amigos en la cocina. No, mi verdadero papá era marine. Ganó la estrella de bronce y todo eso. Este tipo solo es el esposo de mi mamá. Sentí esa frase como una bofetada en plena cara. Este era el mismo niño que años atrás me rogaba que lo llevara al patio de camiones. El mismo que podía pasar horas sentado dentro mi camión mientras yo le explicaba cómo funcionaban los motores. Y ahora, de repente, yo era solo el esposo de su mamá. Pero la cosa empeoró. Serena, que ya tenía 14 años, empezó a copiar absolutamente todo lo que hacía su hermano, ojos en blanco, suspiros exagerados cada vez que yo entraba en una habitación, todo el paquete completo. Una vez le pedí que limpiara el desastre que había dejado en la cocina y habría jurado que le estaba pidiendo donar un riñón. ¿Y por qué debería hacerlo? Tú no eres mi papá de verdad. Ahí estaba. Esa frase. Empecé a escucharla cada vez más seguido. Cada vez que intentaba imponer una regla o poner algún límite. Tú no eres mi papá de verdad. Cada vez que intentaba ayudarlos con tareas o darles algún consejo. Tú no eres mi papá de verdad. Llegó un punto en que parecía su frase favorita. Y Bianca simplemente, se desconectó. Siempre estaba pegada al teléfono. Siempre demasiado ocupada para enfrentar lo que estaba pasando. Una vez la escuché hablando con una amiga y riéndose de cómo los niños solo estaban pasando por una etapa y de cómo obviamente extrañaban a su verdadero padre. Su verdadero padre. Uno apenas lo recordaba y la otra ni siquiera llegó a conocerlo. Como si yo no hubiera sido quien estuvo presente en absolutamente todo durante los últimos años. Y lo peor fue empezar a notar la forma en que Bianca hablaba de mí cuando estaba con sus amigas. Ah, es que él pasa mucho tiempo viajando. O también, bueno, él maneja camiones. Siempre lo decía con un tono raro, casi como si estuviera tratando de justificarme o disculparse por mí. Como si le avergonzara contar a qué me dedicaba. Mientras tanto, Bianca hablaba de Connor, su difunto esposo, como si hubiera sido el hombre más extraordinario del mundo. Connor era un héroe de guerra. Connor habría querido esto. Connor siempre decía aquello. Y todo ese tipo de cosas. Con el tiempo, esa actitud terminó afectando incluso la relación de los niños con Duque. Antes, el perro dormía algunas noches en sus habitaciones y ellos hasta se peleaban por decidir con quién se quedaba. Pero poco a poco empezaron a apartarlo. Decían que sus amigos iban a venir y que no querían pelos de perro por toda la casa. Y lo peor era que solo parecían prestarme atención cuando necesitaban algo de mí. Era increíble cómo, de repente, todos volvían a querer a Duque cada vez que necesitaban dinero o algún favor. Y luego empecé a enterarme de todas esas actividades familiares a las que nunca me invitaban, reuniones con la familia de Bianca, eventos escolares, incluso simples salidas a cenar. Esperaban a que yo estuviera fuera trabajando en alguna ruta y entonces hacían todos sus planes de familia sin mí. Después veía las fotos en el Facebook de Bianca,
todos sonriendo, divirtiéndose, posando como una familia de verdad, mientras yo estaba afuera manejando durante horas para pagar absolutamente todo. Una noche finalmente decidí confrontar a Bianca por todo eso. ¿Y saben qué hizo? Me miró con lástima. Con esa expresión que uno pone cuando cree que la otra persona es demasiado tonta para entender cómo funcionan las cosas. Son adolescentes. Necesitan su espacio. Además, tú nunca estás. Sí, claro. No estaba porque me la pasaba rompiéndome el lomo para pagarles el colegio privado, los teléfonos y los carros, porque aparentemente, mi camión ya no era lo suficientemente bueno para que sus amigos los vieran subirse en él. No estaba porque aceptaba rutas extra para mantener el estilo de vida al que ya se habían acostumbrado. Y poco a poco todo empezó a sentirse como algo que se estaba pudriendo desde adentro. Por fuera parecía que teníamos la vida perfecta, una casa bonita, buenos carros, niños en buenos colegios. Pero debajo de toda esa fachada, todo se estaba cayendo a pedazos. Duque lo sabía. Había empezado a hacer esa cosa donde apoyaba la cabeza sobre mi regazo cada vez que yo llegaba a casa y se quedaba mirándome fijo con esos ojos de perro que parecen entenderlo todo, como si intentara advertirme de algo. Pero yo todavía no estaba listo para escucharlo. Y entonces las cosas empeoraron de verdad. Mis herramientas empezaron a desaparecer del garaje. Y no me refiero a extraviarse. Desaparecían. Adrián había pasado años ayudándome con el mantenimiento del camión, así que sabía perfectamente cuáles eran las herramientas que más necesitaba. Qué curioso que justamente esas fueran las que siempre faltaban. Después empezaron los problemas con mi camión Peterbilt. Al principio eran cosas pequeñas, un raspón por aquí, un golpe por allá. Nada que no pudiera pasar por accidente, ¿verdad? Hasta que una mañana salí y encontré la tapa del tanque de combustible completamente desenroscada y apoyada encima. No estaba floja, estaba totalmente abierta. Y cualquiera que sepa algo de camiones entiende lo peligroso que pudo haber sido eso si yo no me daba cuenta a tiempo. Así que instalé una cámara de seguridad en el patio. ¿Y adivinen qué encontré en las grabaciones? A nuestro querido Adrián. A las 2 de la mañana. Manipulando mi camión. Cuando le mostré el vídeo a Bianca, ¿saben qué me respondió? Bueno, quizás si estuvieras más tiempo en casa, él no actuaría así. Y fue en ese momento cuando empecé a guardar pruebas de absolutamente todo. Cada reparación, cada herramienta reemplazada, cada factura y cada gasto que salía de mi bolsillo. Mi abogado dice que terminó siendo la decisión más inteligente que tomé en toda esta historia. Pero ahí fue donde las cosas realmente empezaron a complicarse. Serena, mi niña que antes me rogaba que le leyera cuentos antes de dormir, empezó a salir con un universitario llamado Austin. Uno de esos tipos que vienen de familias adineradas y manejan un BMW que les compró el papá. Al principio no le di demasiada importancia. Después de todo, no era asunto mío con quien decidiera salir ella, ¿no? Pero un día me di cuenta de que ya no llevaba el collar que le regalé para su cumpleaños número 16. El mismo que había jurado que nunca se quitaría. Más adelante descubrí la razón. Les había dicho a sus amigas que le daba vergüenza usarlo porque, según ella, parecía comprado en una tienda para camioneros. Y lo peor es que el collar era de Tiffany's, una joyería carísima y famosa por vender artículos de lujo. Trabajé horas extra durante 2 meses para poder comprárselo. Una noche estaba en casa entre rutas y escuché a Serena y Bianca hablando en la cocina. Serena comentaba que la familia de Austin iba a organizar una enorme fiesta de Navidad, una de esas reuniones elegantes llenas de gente rica. «Mamá, ¿qué les digo sobre papá?», preguntó Serena. En ese momento levanté la cabeza. Pensé que quizá, solo quizá, estaba preocupada por cómo explicar que su padrastro trabajaba manejando camiones. Pero no. Diles lo mismo que siempre dices, cariño, que tu padre era un marine que murió sirviendo a su país. Ni siquiera se molestaron en bajar la voz. No les importó si yo escuchaba. Yo estaba sentado literalmente en la sala junto a Duque, y aún así actuaron como si no existiera. Entonces Duque gruñó. Y esa fue la primera vez que lo escuché gruñirle a alguien de la familia. Bianca se sobresaltó e intentó disimularlo con una risa incómoda. «Ay, ese perro se está poniendo gruñón con la edad». «No, Bianca», pensé para mis adentros. Duque simplemente había dejado de fingir. Igual que yo. Pero el verdadero colmo llegó cuando descubrí que habían organizado una cena completa de acción de gracias mientras yo estaba fuera trabajando en una ruta. Y no eran solo ellos. Estaba toda la familia de Bianca, algunos amigos de los niños e incluso varios vecinos. Vi las fotos después en Facebook, todos reunidos en mi patio trasero, usando mi parrilla y actuando como una enorme familia feliz. Y debajo de una de las fotos, Bianca había escrito: «Tan agradecida por la familia. Extrañando a Connor más que nunca hoy». Mientras tanto, yo estaba atravesando una tormenta de nieve para entregar suministros de emergencia, pensando en cuánto extrañaba a mi familia, mientras ellos jugaban a ser una familia fingiendo que yo no existía.
Esa noche finalmente tuve suficiente. Dormí en el camión junto a Duque. Ni siquiera me molesté en entrar a la casa cuando regresé. Ahí fue cuando empecé a hacer planes. Llamé a mi amigo Víctor, que es abogado. Empecé a recopilar documentos, guardar capturas de pantalla y organizar facturas, aunque en el fondo, todavía no estaba listo para dar el paso final. Parte de mí seguía creyendo que quizá aún quedaba algo que salvar. ¡Qué idiota fui! Pero lo curioso de la vida es que, justo cuando uno cree que las cosas no pueden empeorar, el universo siempre encuentra la forma de demostrarte lo contrario. Ese día había empezado completamente normal. Acababa de terminar una ruta larguísima desde California y venía emocionado porque quería sorprender a Serena en su cumpleaños número 18. Lo que no sabía era que el sorprendido iba a ser yo. Había planeado todo con semanas de anticipación. A pesar de cómo estaban las cosas entre nosotros, todavía quería estar presente. Todavía quería intentarlo. Le había comprado una pulsera de Tiffany's por la que llevaba meses ahorrando. Llegué temprano a casa por primera vez en muchísimo tiempo. Debían ser como las 6 de la tarde y todavía quedaba algo de sol. Vi varios carros estacionados alrededor de la casa, BMW, Mercedes, ese tipo de vehículos caros. Pensé que Bianca tendría una de esas reuniones elegantes con amigas a las que jamás me invitaba. Pero Duque empezó a comportarse extraño apenas estacionamos. Normalmente se emocionaba cada vez que llegábamos a casa, pero esa vez estaba distinto, tenso, quieto, completamente alerta. Debí haberle hecho caso desde ese mismo instante. Rodeé la casa porque todo el ruido venía del patio trasero. Y ahí fue cuando lo vi. Era una fiesta completa. Habían contratado comida, las mesas estaban decoradas, todo el mundo iba vestido elegante, había música, en fin, todo el espectáculo. Y justo en medio de todo estaba Serena, tomada de la mano de Austin. Era una fiesta de compromiso. Una fiesta de compromiso completa de la que nadie se había molestado en decirme absolutamente nada. Pero eso ni siquiera fue lo peor. Yo seguía ahí parado, con la cajita del regalo en la mano, cuando escuché a una señora mayor, que después descubrí que era la abuela de Austin, preguntarle a Serena: ¿Y a qué se dedica tu padre, querida? Por un segundo pensé que quizás, solo quizás, después de todos esos años, Serena por fin me mencionaría. Aunque fuera para decir: mi padrastro maneja camiones. Con eso me habría bastado. Pero Serena la miró directamente a los ojos y respondió: mi papá era marine. Murió en Afganistán cuando yo era bebé. Fue un héroe. Y Bianca, parada justo a su lado, simplemente sonrió y asintió con orgullo. Después agregó: Connor estaría muy orgulloso de la mujer en la que se convirtió Serena. Él siempre quiso que se casara bien. Casarse bien. Como si ser un hombre trabajador y honesto que mantuvo a esa familia durante 15 años no fuera suficiente. Después el padre de Austin empezó a hablar de los planes para la boda, una ceremonia en una gran iglesia, recepción en un club campestre y toda esa clase de lujos. Y entonces mencionó las tradiciones relacionadas con el padre de la novia. Serena ni siquiera dudó. Mi tío Bruno, el hermano de mi mamá, representará a mi papá. Era el mejor amigo de mi padre en los marines. Así que Bruno, pensé para mis adentros. El mismo Bruno que jamás aportó absolutamente nada a la vida de Serena, aparte de aparecer borracho en Navidad para contar historias de guerra sobre Connor. Debía haber hecho algún ruido porque Duque soltó un quejido bajo. Y fue ahí cuando finalmente se dieron cuenta de que yo estaba allí. La expresión de Serena no fue culpa, ni vergüenza. Fue fastidio. Como si mi simple presencia hubiera arruinado su momento perfecto. Bianca intentó reaccionar rápido. ¡Ay, Brandon! Llegaste temprano. Nosotros solo estábamos. Pero yo ya no estaba escuchando. Solo podía mirar mi casa. Mi patio. La fiesta pagada con mi dinero. Porque sí, después descubrí que Bianca había usado mi tarjeta de crédito para pagar toda la comida y la organización de la fiesta. Estaban celebrando el compromiso de Serena y aparentemente, yo ni siquiera debía existir en esa historia. La cajita con la pulsera se sentía como si pesara 1000 libras en mi mano. Duque seguía pegado a mi pierna, haciendo esa cosa que hacía siempre cuando sabía que algo andaba mal, intentando protegerme y consolarme al mismo tiempo. La mamá de Austin, intentando ser amable supongo, preguntó quién era yo. Pero antes de que alguien pudiera responder, simplemente me di la vuelta y me fui. Me subí al camión, Duque saltó detrás de mí y arrancamos. Terminamos pasando la noche en una parada de camiones a unas 50 millas de distancia. Solo estábamos ahí, sentados en silencio, Duque y yo, mirando al vacío. Esa misma noche llamé a Víctor, mi amigo abogado, y le dije: ya es hora. Él solo respondió: por fin, tengo los papeles preparados desde hace meses. Y honestamente, después de aquella fiesta de compromiso, algo dentro de mí se rompió. O quizás se arregló. Depende de cómo quieran verlo.
Pasé toda la noche dentro del camión junto a Duque, revisando fotos viejas en mi teléfono, el primer partido de béisbol de Adrián, los recitales de danza de Serena, todas esas imágenes de la familia que yo creía tener. Pero hay algo que la mayoría de la gente no entiende sobre el negocio del transporte. No se trata simplemente de un hombre manejando un camión enorme por la autopista. Es un negocio de verdad, contratos, cuentas, activos, impuestos, empleados, todo un sistema funcionando al mismo tiempo. Y mientras Bianca y los niños me miraban por encima del hombro por ser solo un camionero, yo llevaba años manejando mi empresa como cualquier director ejecutivo. La casa donde vivían estaba a mi nombre. Los carros que manejaban estaban a mi nombre. Las tarjetas de crédito que Bianca usó para pagar aquella elegante fiesta de compromiso estaban a mi nombre. Hasta los servicios de la casa estaban registrados bajo mi empresa gracias a un arreglo fiscal que Víctor había organizado años atrás. Pero decidí mantener la calma. Seguí haciendo mis rutas. Seguí pagando las cuentas. Seguí actuando como si nada estuviera mal. Incluso me senté a escuchar una cena entera donde Bianca y Serena hablaban sobre salones de boda que costaban más que mi primer camión. Y ahí estaba yo, asintiendo en silencio y siguiéndoles la corriente, interpretando perfectamente el papel del camionero tonto que ellas creían que era. Mientras tanto, Víctor y yo revisábamos absolutamente todo, estados bancarios, títulos de propiedad, facturas, movimientos de tarjetas de crédito. Y encontramos cosas interesantes. Como los cheques que Bianca llevaba meses enviándole a su hermano Bruno directamente desde mi cuenta de negocios. O el hecho de que Adrián había usado mi tarjeta de crédito para comprar piezas para su carro que, curiosamente, terminaron instaladas en el vehículo de uno de sus amigos. Pero lo mejor de todo fue descubrir que Bianca jamás había firmado un acuerdo prenupcial, aunque tampoco había puesto su nombre en nada importante. Ella pensaba que conservar su apellido era una manera de mantener su independencia o algo por el estilo. En realidad, lo único que había conseguido era quedarse sin ningún derecho legal sobre mis bienes. Víctor casi se atraganta de la risa cuando entendió eso. ¿Y saben qué es lo que más me revienta de toda esta historia? Que incluso mientras hacían todas esas cosas, seguían actuando como si el villano fuera yo. Adrián continuaba metiéndose con mi camión. De hecho, volví a captarlo en cámara intentando echar azúcar en el tanque de gasolina. Serena seguía interpretando el papel de la pobre huérfana sin padre frente a la familia de Austin. Y Bianca continuaba contándole a cualquiera que quisiera escuchar la historia sobre el gran héroe que había sido su primer esposo. Una noche estaba en mi estudio terminando unos papeles del negocio, para ese momento ya tenía una pequeña flota y 2 conductores trabajando para mí, cuando los escuché riéndose en la cocina. Entonces Bianca dijo: bueno, al menos la boda va a estar pagada. No es como si él supiera esconder dinero. Al final solo es un camionero. Duque, que para ese entonces prácticamente se había mudado al estudio conmigo, levantó la cabeza y me miró como si dijera: ¿escuchaste eso? Yo simplemente le acaricié el lomo y seguí revisando los documentos de transferencia mientras Víctor trabajaba en todo lo demás por su parte. Lo que ellos no sabían era que llevaba meses moviendo dinero. Todo legal. Todo perfectamente documentado. Víctor se aseguró de eso. Pero también de manera estratégica. Abrí nuevas cuentas bancarias. Redirigí ingresos de la empresa. Cancelé tarjetas de crédito y emití otras nuevas que ellos no conocían. Incluso constituí una nueva sociedad de responsabilidad limitada para administrar los nuevos camiones y conductores que estaba sumando al negocio. Y cuando finalmente todo estuvo listo, llevé a Duque a dar un paseo largo. Necesitaba pensar bien lo que estaba a punto de hacer. Porque ya no se trataba únicamente de venganza. Se trataba de recuperar lo que era mío, mi dignidad, mi orgullo y mi vida. ¿Y saben qué fue lo que terminó de convencerme? Vi a Serena en el patio mostrándoles su anillo de compromiso a sus amigas. Era enorme, elegante y probablemente costaba más de lo que mucha gente gana en varios meses. Y mientras presumía el anillo, dijo que por fin iba a tener una familia de verdad cuando se casara con Austin. Esa noche hice una última llamada a Víctor, y apenas contestó el teléfono, solo le dije una palabra: hazlo. Después de meses preparando el plan, por fin todo se ponía en marcha. Y déjenme decirles algo sobre la paciencia. ¿Han visto esos documentales de naturaleza donde el depredador espera en silencio, dejando que su presa crea que todo está bien hasta el momento exacto de atacar? Bueno, así me sentía yo aquel martes por la mañana. La noche anterior le había dicho a Bianca que saldría a una ruta de 3 días. Probablemente pensó que yo seguiría haciendo lo de siempre, trabajar como un buen camionero para ganar más dinero y seguir financiando la boda perfecta de Serena. Adrián seguramente ya estaría pensando cuál sería la próxima parte de mi camión que iba a sabotear. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo estaba estacionado a poco más de 1 hora de la casa, en el patio de un amigo, observándolo todo a través de las cámaras de seguridad que había instalado. Y vaya espectáculo fue aquel. Víctor coordinó el momento a la perfección.
El mensajero llegó justo cuando Bianca estaba tomando su café de la mañana. 3 sobres gruesos. 3 maneras distintas de decir que todo se había terminado. Debieron haber visto su cara cuando abrió el primero. Papeles de divorcio. Pero no unos simples papeles de divorcio. Era prácticamente un expediente completo, grabaciones de seguridad donde se veía a Adrián vandalizando mi camión, estados de cuenta mostrando cómo Bianca usaba mi cuenta empresarial como si fuera su billetera personal, capturas de pantalla de Serena burlándose de mí en internet mientras presumía ropa y cosas de diseñador que yo había pagado. Todo documentado. Todo notariado. Todo perfectamente organizado. Después vino el aviso de desalojo. Bianca siempre se había sentido orgullosa de mantener su independencia y no tomar mi apellido. Lo que nunca se molestó en comprobar fue si su nombre aparecía en la escritura de la casa. Curioso cómo terminan esas cosas. Pero la verdadera cereza del pastel fue el tercer sobre. Ahí fue cuando entendió que todas las tarjetas de crédito estaban canceladas, las cuentas conjuntas cerradas y los activos protegidos o transferidos. Ya no tenía acceso a nada. Todo estaba perfectamente blindado desde el punto de vista legal y financiero. Fue como ver a alguien darse cuenta, demasiado tarde, de que llevaba años jugando una partida que ya tenía perdida. El colapso fue inmediato. Primero llegaron las llamadas de Bianca, gritando sobre la boda, la casa y sobre cómo yo no podía hacerles algo así. Después vino Adrián, intentando hacerse el duro con el tema de las tarjetas de crédito, como si todavía tuviera derecho a reclamar algo después de intentar destruir mi camión. Y finalmente Serena. Todo un drama sobre cómo su día especial estaba arruinado y sobre cómo ahora la familia de Austin iba a pensar que eran unos fracasados. Ni una sola palabra sobre los años que pasé siendo su padre. Ni una sola disculpa. Nada. Bianca intentó buscar ayuda con algunos abogados amigos suyos, pero resulta que la amistad desaparece bastante rápido cuando descubren que su cliente no tiene absolutamente ninguna base legal. No había cuentas compartidas importantes. No había propiedades conjuntas. Ni siquiera tenía derechos sobre esos muebles carísimos que tanto presumía delante de sus amigas. Todo había sido comprado desde cuentas del negocio. Todo era mío. Después apareció Bruno, el hermano de Bianca. Me llamó para amenazarme y hacerse el tipo duro, probablemente creyendo que eso iba a intimidarme. Sí, el mismo Bruno que iba a representar al padre de Serena en la boda. Pero toda esa actitud se le acabó rápido cuando, unos días después, uno de los socios de Víctor le entregó una carta de cese y desistimiento junto con una orden de restricción. Resulta que amenazar a alguien que lleva meses guardando pruebas detalladas no es precisamente una jugada inteligente. Para cuando cayó la noche, Bianca lloraba con cualquiera dispuesto a escucharla, Serena se hacía la víctima en redes sociales y Adrián seguía enviando amenazas relacionadas con mi camión. Gracias por dejar todo por escrito, campeón. Pero aquí viene la mejor parte. Me aseguré de que todos supieran exactamente por qué estaba ocurriendo todo aquello. Víctor y yo armamos un pequeño paquete informativo dirigido a los amigos elegantes de Bianca y a la familia de Austin. Todo estaba organizado de manera limpia y profesional, el vandalismo, el robo, las mentiras sobre la familia militar en duelo mientras vivían cómodamente gracias al sudor de mi trabajo. Incluso incluimos algunas grabaciones donde se burlaban de mi profesión. Y resulta que la familia de Austin, gente de dinero viejo, muy formal y obsesionada con las apariencias, no reaccionó nada bien cuando descubrieron que sus futuros consuegros eran unos aprovechados. La elegante boda en el club campestre prácticamente desapareció de la noche a la mañana. Durante los días siguientes recibí cientos de mensajes, amenazas, súplicas e intentos baratos de hacerme sentir culpable. No respondí a ninguno. Simplemente me quedé sentado en mi camión junto a Duque, viendo desde la pantalla del teléfono cómo el karma hacía su trabajo. Una semana después pasé frente a la casa. Había camiones de mudanza estacionados en la entrada. Supongo que la realidad golpea fuerte cuando finalmente te alcanza. Ahora mismo estoy sentado junto al lago donde Duque y yo solíamos llevar a los niños a pescar. Él está tirado en el pasto al lado de mi silla, despatarrado, probablemente soñando con perseguir conejos o con robarme otro sándwich del desayuno, como hizo esta mañana. Ya pasó un año desde que ocurrió todo y a veces, todavía me cuesta creer cuánto ha cambiado mi vida. Lo curioso de tocar fondo es que, cuando finalmente empiezas a levantarte, entiendes que quizá necesitabas esa caída para aprender a valorar lo que tienes. Miren mi negocio, por ejemplo. ¿Recuerdan a los 2 conductores que mencioné antes? Ahora somos 6. Todos tienen rutas estables y todos los camiones están completamente pagados. Es increíble lo que uno puede construir cuando deja de mantener a personas que lo ven como un cajero automático con piernas. Eso sí, no pude quedarme con la casa antigua. Había demasiados recuerdos ahí y ya no quería seguir viviendo atrapado en el pasado. Terminé comprando un lugar más pequeño cerca del patio de camiones. Tiene un gran espacio cercado para que Duque pueda correr tranquilo, un garaje donde puedo trabajar en los motores sin que nadie me moleste y lo más importante de todo,
paz. Nada de drama entrando por la puerta cada noche. La gente todavía me pregunta por ellos. Supongo que a todos les gusta escuchar historias ajenas cuando terminan en desastre, ¿no? Bianca terminó mudándose con su heroico hermano Bruno. Curioso cómo ese espíritu de gran héroe desapareció en cuanto ella realmente necesitó ayuda. Lo último que escuché es que ahora trabaja contestando teléfonos en un consultorio dental. Resulta que solo un camionero no era tan mal proveedor después de todo. Adrián terminó trabajando en el taller de llantas y mecánica de su tío. La universidad dejó de parecer tan interesante cuando el dinero de papá dejó de llegar. Y sí, la ironía pega fuerte, el chico que creía que el trabajo manual estaba por debajo de él ahora pasa los días cambiando llantas para ganarse la vida. La vida definitivamente tiene sentido del humor. Y Serena, bueno, la gran boda de cuento de hadas nunca ocurrió. La familia de Austin empezó a tener ciertas preocupaciones sobre que su precioso hijo se casara con alguien que venía de una familia de valores cuestionables. Así fue exactamente como lo dijeron. Ofrecieron pagar una ceremonia mucho más sencilla, pero la princesa no quiso aceptar nada que no fuera perfecto. Ahora trabaja sirviendo mesas en uno de esos restaurantes grandes que tienen locales por todas partes y volvió a vivir con Bianca. ¿Y la pulsera de Tiffany's que le compré para su cumpleaños? La vendí. Con ese dinero le compré a Duque una cama ortopédica, porque a la edad que ya tiene realmente la necesitaba. Sin duda, ha sido una de las mejores inversiones que he hecho en años. Los mensajes todavía llegan de vez en cuando. Los textos eternos de Bianca explicando cómo destruye a la familia van directo a la carpeta de evidencias de Víctor. Serena intentó escribirme un te extraño, papá, el día de mi cumpleaños. Qué curioso cómo esa palabra vuelve a aparecer cuando necesitan algo. De Adrián no he vuelto a saber nada. Y honestamente, mejor así. ¿Saben qué es lo más raro de todo esto? Que ya no siento nada por ellos. Ni odio. Ni amor. Nada. Simplemente aprendí a seguir adelante. Porque la vida continúa. La flota sigue creciendo. Tengo buena gente trabajando conmigo, personas que respetan este oficio y entienden lo duro que es ganarse la vida honestamente. Y además, el próximo fin de semana tengo una cita con alguien. Ella es dueña de un restaurante en una de mis rutas habituales. Tiene su propio negocio, su propia vida y escuchen esto, realmente piensa que lo que hago es algo digno de admirar. Duque ya le dio su aprobación oficial moviendo la cola y sinceramente, esa es la única opinión que necesito. Y después de todo esto entendí algo importante. Proveer para alguien no te convierte automáticamente en padre. Pero ser padre tampoco significa permitir que te pisoteen. A veces, la familia que crees estar construyendo termina siendo solo un castillo de naipes esperando el momento perfecto para derrumbarse. Y quizá la única compañía realmente leal que necesitas es la que ha permanecido a tu lado todo este tiempo, sin pedirte nada a cambio. Ahora mismo, mientras termino de escribir esto, Duque me está mirando con esa cara que prácticamente dice: ya estuvo bueno de ponerse sentimental, papá. Vamos a jugar. Y sinceramente, creo que voy a hacerle caso. Después de todo, ha sido mi compañero más leal y desde el principio, ha demostrado tener mejor juicio que yo. Edición 1. Duque dice gracias por todo el cariño. En este momento está roncando sobre su nueva cama ortopédica como si fuera el dueño de la casa, viviendo la mejor vida posible. Edición final. Para todos los que ahora mismo están peleando sus propias batallas, las cosas sí mejoran. Mantengan su dignidad. Guarden pruebas de todo. Y nunca permitan que nadie los haga sentir menos por ganarse la vida honestamente. Duque y yo tenemos una ruta temprano mañana, así que ya es hora de despedirnos. Y recuerden algo. A veces perder una familia falsa es el precio que hay que pagar para encontrar paz de verdad. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.